Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias a la Feria del Libro Formosa por esta invitación. Mi nombre es Lorena Díaz, soy editora y diseñadora de la editorial de la UNC y estoy aquí con el doctor Alberto Díaz Añel, con quien vamos a conversar y les vamos a presentar su libro, Ciencia Monstruosa, Explicaciones Científicas de Monstruosidades Famosas, un libro que pertenece a nuestro catálogo hace varios años y ha tenido muy buena aceptación, tiene muchos lectores, ha tenido ya reimpresiones, así es que nos acompaña de hace un tiempo. Les cuento brevemente, Alberto Díaz Añel es profesional principal del CONICET, trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y es director y docente de la especialización en Comunicación Pública de Ciencia y Periodismo Científico de la UNC. Alberto, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Bueno, contanos un poquito de qué se tratan estos monstruos famosos. Bueno, gracias Lorena por esta invitación. Mira, este libro nació hace ya unos cuantos años. Ustedes lo publicaron en el 2016, la primera publicación fue en ese año. Y básicamente es un libro de divulgación científica donde junto dos de mis pasiones. Una que es la de las historias de monstruos y todo tipo de cosas de ciencia ficción con la biología. Yo soy biólogo, entonces, y me dedico desde hace varios años a la comunicación pública de la ciencia. Entonces dije, bueno, y me gusta escribir aparte, entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a juntar mis dos pasiones y a través de las características de distintos monstruos, las características particulares, los que los hace sobresalir, explicar distintos temas que que estén asociados a la biología. Y la historia empezó un poco con el monstruo de Frankenstein, así nació la idea, verdaderamente, ya que en ese momento yo estaba trabajando en neurociencias y cuando empecé a escribir el libro, en realidad estaba escribiendo otro libro sobre otro tema, me encontré con que Mary Shelley, que fue la autora de Frankenstein, del libro, hace 200 años, se había inspirado en experimentos de neurociencias de su época, de hace 200 años. Y que ahí con esos experimentos se descubrió que nuestros cuerpos generan su propia electricidad. Ahora sabemos que es a través de las neuronas, pero en esa época no se sabía. Entonces me dije qué bueno sería explicar cómo funciona una neurona a través de la historia del monstruo de Frankenstein, porque justamente el Víctor Frankenstein, el protagonista, está aparentemente basado en algún científico de la época que vivía Mary Shelley. Bueno, entonces cuando a partir de la ciencia encontré al monstruo y después dije, ¿por qué no usar otros monstruos para explicar otros temas de biología? Y bueno, y ahí fue la inversa, elegí los monstruos, que fueron en total 5 con el monstruo de Frankenstein, y empecé a ver qué temas podía tratar con esos monstruos. Y así nació Ciencia Monstruosa, básicamente. Son 5 capítulos con 5 monstruos distintos y varios temas de biología, y en cada capítulo empiezo con una introducción de cómo nació cada uno de esos monstruos, y después sí entro de lleno en la parte de biología, pero sin olvidarme nunca de esos monstruos que participan de cada capítulo. Así es, los protagonistas de cada capítulo, además de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la criatura de la laguna negra y la momia. Entonces, cada uno de ellos, vos los recuperás de la literatura y haces referencia a las películas que los trajeron a los tiempos más actuales, y a partir de cada caso tratar sobre sus particularidades y las posibilidades o no de que existieran en la realidad.
Sí, exactamente. La mayoría de los casos tienen que ver, digamos, de las explicaciones científicas, tienen que ver con enfermedades, muchas de ellas hereditarias. ¿Por qué? Porque en el pasado, hace cientos de años, incluso miles de años, no se sabía nada de biología, no se sabía nada de medicina, y básicamente lo que era distinto, diferente a los demás, se consideraba algo monstruoso, algo diabólico. Entonces, así nacieron muchos monstruos. Por ejemplo, los vampiros, se cree que están inspirados, la imagen de los vampiros está inspirado en el aspecto que tienen algunas personas que sufren una enfermedad de la sangre que se llama porfiria. Y bueno, por ejemplo, Bram Stoker, que fue el escritor de Drácula, si bien los vampiros venían de muchos años antes, las leyendas, se hicieron famosos con Drácula. Y los vampiros de Bram Stoker, o el vampiro de Bram Stoker, Drácula, estaba aparentemente basado en muchas de sus características, como la piel pálida, los dientes sobresalidos, la sensibilidad al sol e inclusive la falta de los problemas digestivos con el ajo, son todas características de esta enfermedad, que en su momento se la llamó enfermedad de los vampiros, pero no tiene nada que ver, es una especie de anemia, pero produce todos estos efectos en el cuerpo y el aspecto de las personas es distinto al de una persona que está sana. Entonces, pero en el pasado no se sabía que era una enfermedad, ni que era hereditaria, ni dónde estaba el problema, entonces esta gente, digamos, era considerada un monstruo, o considerada, digamos, alguna creación del diablo, por ejemplo. Bueno, y así con muchos de los casos que trato en el libro tienen que ver con eso, con enfermedades que hoy conocemos, que algunas son tratables, pero que en su momento no se conocía. Entonces, ante lo desconocido, en el pasado mejor era dejarlo de lado, o atacarlo o destruirlo, ¿no es cierto? Y así se conformaban ciertos mitos y ciertas Exacto. leyendas. Uh-huh. Sí, A exactamente. propósito de leyendas, ¿has encontrado casos de monstruos folclóricos? Uh-huh. ¿Hay otros casos en las tradiciones regionales, latinoamericanas, argentinas? Sí, hay muchos casos con esta cuestión de la salida del libro. Estuve dando muchas charlas, y sobre todo en el interior, y bueno, y ahí siempre me cuentan de sus monstruos, digamos, cada zona tiene los suyos también. Este, una charla que tuve en Misiones me hablaban sobre el pombero, por ejemplo. Después también hablando del hombre lobo, tenemos nuestra propia versión, que es el lobizón, el séptimo hijo varón, que se transforma en lobo en las noches de luna llena, pero digamos, es nuestro propio hombre lobo. Después tenés también muchos monstruos locales. Bueno, en América tenés el chupacabras, por ejemplo, y también hablando de monstruos fantásticos o asociados a los dinosaurios, que son otro tipo de creaciones monstruosas que aparecen en esta época, cuando son de antes que nosotros existiéramos. Tenemos nuestro propio monstruo del lago Ness, que es el Nahuelito, que está en el lago Nahuel Huapi, en el sur de nuestro país, y que, bueno, es una versión bastante parecida a la escocesa, pero totalmente local. Mucho material para otros libros, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Para Sí, la seguir idea, investigando y escribiendo. claro, la idea es que todo el mundo me pregunta siempre, ¿y el segundo libro para cuándo? No era mi idea al principio, pero después dije, bueno, me quedaron algunos monstruos en el tintero, por ejemplo los zombies, que iban a entrar en este libro, pero al final decidí no agregarlos, donde se pueden tratar también otros temas científicos que no traté en el primer libro, obviamente. También, bueno, y otros monstruos también que estoy incorporando un poco a mi supuesto segundo libro, como el hombre invisible, por ejemplo, que quizás tiene algunas cosas que puedo explicar biología, pero ahí ya puedo entrar, por ejemplo, en el área de la física, con el tema de la luz, y todo ese tipo de cosas. O sea, como ahora se está probando muchos experimentos de que desvían, hacen nuevos materiales que desvían la luz de manera que vuelven a alguna cosa invisible a los ojos, digamos. No es que sea invisible totalmente, sino que uno engaña la vista de esa manera.
Así que, bueno, se pueden tratar, no tiene que ser siempre biología todo, pero sí ciencia. Entonces, bueno, la idea es esa, ir trabajando con nuevos monstruos y nuevos temas y ver si en el futuro saco un segundo libro que podría tener un capítulo de monstruos locales, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Seguro, seguramente. Bueno, buenísimo. Entonces, la cuestión también aquí es una puerta de entrada a la divulgación científica que es más que interesante. El, la idea del abordaje de estas historias que vienen de la literatura, de la fantasía, de algún escritor o algún guionista, y, y nos abren esa puerta a, a estas explicaciones científicas y nos dan otra perspectiva también y otra manera de abordar temas que son súper difíciles y sin embargo se entienden porque son muy accesibles en el libro. Ujú, exacto. Sí, sí, básicamente, sí, algunos temas en biología, y lo entiendo porque hay algún capítulo del libro que a lo mejor es mucho más complejo, porque son temas muy difíciles de explicar, muy complejos, pero trato de alguna manera de sacarlo a flote como se puede, porque si no, no hay otra manera de explicarlo, básicamente. Los científicos tenemos por costumbre usar muchos términos técnicos que nos entendemos entre nosotros, y después se hace muy difícil tratar de explicarlo a cualquiera que no haya estudiado ciencia. Entonces, la idea también, yo también me especialicé para eso un poco, porque yo vengo del mundo justamente de la ciencia dura, de la biología, y no siempre es fácil explicar. Y no todos tampoco tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? No es tan sencillo muchas veces, sobre todo con temas que son bastante complejos per se en la naturaleza, cómo funciona la ciencia, la biología, tratar de explicarlos de una manera sencilla. Y sobre todo escrita, porque una cosa es lo visual, hacer un video, alguna animación, que es mucho más fácil, sino que escribiéndolo es bastante más complicado. Entonces, pero bueno, si uno hace el esfuerzo, trata de ponerse en el lugar del otro, trata de comprender un poco cómo piensa digamos, las personas que no estudiaron ciencia, es mucho más fácil eso. Y también estar un poquito metido, no tanto metido en el laboratorio, sino metido en la vida cotidiana también, ¿no es cierto? Mucha gente que vive en su laboratorio no tiene idea de lo que pasa afuera en el mundo, y así es muy difícil explicarle la ciencia a alguien que no la estudió. Excelente. Bueno, este libro nos ayuda a comprender un poco más y también a leer cosas interesantes eh, sobre estos monstruos que acompañan el imaginario popular desde cientos de años. Bueno, eh, muchas gracias Alberto por esta conversación y por acompañarnos en esta presentación. Eh, yo me despido por mi parte, les envío un gran saludo, un gran abrazo. Los invito a visitar nuestra página web editorial.unceduar, a seguirnos en las redes para conocer nuestro catálogo y todas nuestras novedades. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a vos, gracias a ustedes. Adiós.